¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fundamenta. El día de hoy les voy a hablar acerca del PCR o también conocido como reacción en cadena de polimerasa. La técnica fue desarrollada por el bioquímico Kary Mullis en 1986 y ganó el premio Nobel en 1993. Su objetivo es amplificar la presencia de una región específica dentro del DNA genómico, detectando así la ausencia o la presencia de una región específica que logrará identificar virus, bacterias, enfermedades, mutaciones e incluso identificar personas. Para poder llevar a cabo un PCR requieres un termociclador. Este equipo permite aumentar y disminuir la temperatura de forma controlada para poder llevar a cabo cada una de las etapas de la reacción. Primero ocupas una enzima que lleve a cabo la replicación del DNA, es decir, la DNA polimerasa. Las enzimas comerciales más utilizadas son la Taq-DNA polimerasa, que es la Taq convencional proveniente de termus acuáticos, y la Proof-DNA polimerasa proveniente de Pyrococcus furiosus, que es utilizada debido a su gran fidelidad. La polimerasa requiere de una cadena de DNA como molde para poder llevar a cabo la complementariedad, es decir, la adenina siempre se une a la timina y la guanina a la citosina. Une a los nucleótidos por el extremo hidroxilo 3' preexistente. Cabe mencionar que la actividad enzimática siempre se lleva a cabo en sentido 5'-3'. La síntesis de DNA está mediada por la transferencia de un grupo fosforilo desde el DNTP entrante en el extremo hidroxilo 3', liberando un anillo de pirofosfato y forma un nuevo enlace fosfodiéster. Esta reacción es catalizada por un mecanismo que involucra dos iones como el magnesio. De esta forma, el primer ion metálico activa el hidroxilo 3' del DNTP entrante y el segundo ion metálico estabiliza la carga negativa. También se requiere de DNTPs, que es el sustrato que se utilizará para polimerizar un nuevo DNA. Estos nucleótidos consisten en un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada que puede ser púrica o pirimídica. Las púricas son adenina y guanina y las pirimídicas timina y citosina. El buffer de reacción es muy importante, ya que se utiliza en el dominio catalítico de la DNA polimerasa que requiere de dos cationes divalentes metálicos para facilitar la síntesis de DNA. Es más ampliamente utilizado el cloruro de magnesio. Además del cloruro de magnesio, también se requiere de un tampón o buffer que mantiene el pH adecuado para el funcionamiento de la DNA polimerasa. El diseño de los primers es de lo más importante para llevar a cabo de manera eficiente un PCR. Son cadenas de DNA cortas que van de 6 a 40 pares de bases, son complementarias al extremo 3' de la región que se desea amplificar y se diseñan de manera forward y reversa a la cadena de DNA. No puede faltar nuestro DNA o templado, que contiene la región específica que se desea amplificar. Puede ser DNA genómico o DNA plasmídico. Es importante que esté libre de impurezas y que no esté degradado para evitar inespecificidades. Ya que hemos detallado los reactivos y su función, ahora vamos a describir en qué consiste cada uno de los pasos de la reacción en cadena de polimerasa. El termociclador eleva la temperatura a 95 grados Celsius, que es la temperatura de desnaturalización del DNA. A esta temperatura se rompen los puentes de hidrógeno y se separa la cadena de DNA en dos cadenas simples. La segunda etapa es la temperatura de hibridación del primer al DNA complementario. Normalmente se lleva a cabo a una temperatura entre los 40 o 68 grados Celsius, dependiendo de las características de los primers. Los primers se alinearán a los extremos 3' de cada una de las cadenas simples de DNA. De esta manera evita la rehibridación del DNA y además delimita la región específica a amplificar. La última etapa es la elongación. La DNA polimerasa comienza la replicación del DNA añadiendo los DNTPs libres complementarios en la solución en el extremo hidroxilo 3' preexistente. La reacción normalmente se lleva a cabo a 72 grados Celsius, pero dependiendo de la DNA polimerasa que utilicemos. Es importante considerar la longitud del fragmento que queremos amplificar para tomar en cuenta el tiempo que se utilizará en cada fragmento de la extensión. Una vez amplificado nuestro fragmento de interés, tenemos millones y billones de copias del mismo fragmento. A esto también se le conoce como amplicón. El PCR ha sido tan importante que se han desarrollado diversas técnicas. Por ejemplo, el RT-PCR,
que amplifica RNA. Partiendo de DNA, se convierte en cDNA a partir de la enzima reverso transcriptasa. El PCR múltiple, donde se utiliza más de una secuencia que se puede amplificar en una reacción de PCR. También el PCR de largo alcance. Es posible amplificar fragmentos largos de DNA mayores a 20 kilobases utilizando una mezcla de enzimas TAC, entre ellas Pyrococcus bucei, la cual reduce la frecuencia de errores ya que es proofreading. Y ahora sí, ya conoces todos los fundamentos acerca del PCR y la importancia de cada uno de sus componentes y sus pasos. Esto es todo por hoy, chicos. Suscríbanse a Fundamenta y encontrarán información nueva cada semana. Chao.